Jamás, homenaje a la vida, homenaje a la vida. Hace cerca de un año contacté con Ginette Bedoya en nombre de la campaña. Nuestra intención era pedirle si quería ser la voz de todas esas mujeres que, como ella, habían sido víctimas del lado más machista y brutal de la guerra. De esas mujeres que tienen que guardar un silencio doloroso porque saben que las van a juzgar como si ellas fuesen las culpables de lo que pasó. Ginette es una periodista de una alta calidad y nivel profesional. El hábito de investigación, de conocer los hechos, también lo ha aplicado a su caso. En estos 10 meses con nosotros, Ginette ha realizado un trabajo encomiable en la lucha contra la impunidad que cubre la comisión del crimen de la violencia sexual. También quiero decirte en nombre propio y de la campaña que te agradecemos de corazón lo que estás haciendo por tu propia demanda de justicia, que es también la demanda de tantas mujeres indígenas, campesinas, negras, que han pasado lo que vos has pasado y lo viven en un silencio angustiante. Gracias por darles voz, con tu compromiso, con tus lágrimas, con tus dolores, con tu coraje y con tu valentía. Muchas gracias. Es muy agradable estar en este sitio. Este sitio tiene alguna sensación mágica de teatro, de arte, y me parece ideal para compartir con ustedes algunas semblanzas sobre Ginette Bedoya. Estamos rindiéndole un homenaje a ella y a una circunstancia dolorosa por la que tuvo que pasar y de la que yo conozco demasiado. Pero les quiero hablar un poco de Ginette Bedoya, algo que ustedes de pronto no conocen y que yo he podido compartir. En abril de 2000 hubo una confrontación entre los delincuentes comunes y los paramilitares. No recuerdo el número de muertos, fueron muchos muertos, hubo descuartizados, hubo las prácticas más aberrantes y de sevicia en esa confrontación, y vino la reacción del Estado. Y en la reacción del Estado, la reacción fue allanar la cárcel, y el primer allanamiento se hizo en el patio donde estaban albergados los guerrilleros. Ginette empezó a hacer una serie de informes, hicimos una serie de informes en el periódico que divulgaban lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando realmente al interior de la cárcel Modelo, y efectivamente llegaron las amenazas. Las amenazas llegaron a principios de mayo, y aquí son las cosas que la justicia debió investigar. En alguna oportunidad, un muchacho que trabajaba en el periódico, paradójicamente tenía un hermano que estaba preso en el patio de los paramilitares, y a través de ese contacto contactaron a Ginette para decirle que se callara, que no siguiera informando lo que estaba sucediendo dentro de las cárceles, que se saliera dentro de las cárceles. Hablamos ella y yo y decidimos que lo mejor era que éramos tan ingenuos que lo considerábamos que era más bien un malentendido, que no había una amenaza sino un malentendido, y que la mejor manera era pactar una cita con los grupos paramilitares que estaban recluidos en el Modelo y que los comandaba Ángel Gaitán Maecho, para conversar y aclarar. Y efectivamente dimos el teléfono, los paramilitares se comunicaron con Ginette y Ginette se comunicó conmigo. Curiosamente ese día yo estaba visitando a otro preso que estaba en cárcel domiciliaria, o sea, en la casa, y acordamos ese jueves 25 de mayo de 2000, hace 10 años, encontrarnos en la mañana en el periódico para planear qué teníamos que hacer, cómo teníamos que encarar ese tema. Conversamos esa mañana, mientras que íbamos conversando yo preparé un dossier de prensa sobre las publicaciones que había hecho Ginette, que eran bastantes, para aclararle a los paramilitares en ese momento que no había ningún sesgo de ninguna naturaleza, sino que era una labor continuada que estaba haciendo Ginette en las cárceles. Efectivamente preparamos el dossier, yo me iba a quedar en el periódico porque tenía reunión de editores, pero ese día el editor llamó para decir que no podía ir en la mañana, y yo le dije a Ginette, camine, yo la llevo hasta la cárcel en un carro del periódico. Nos fuimos en un carro del periódico, cuadramos en el carro, no había donde cuadrarlo, como ha dicho Ginette, dijo esta mañana en la radio, en ese momento, como era tan reciente la masacre, estaba rodeado de policía de la cárcel y de autoridad,
el carro quedó cuadrado, Ginette se bajó, yo me quedé en la tienda mientras ella tramitaba. La idea mía era dejarla que ingresara a la cárcel y devolverme para el periódico. En un momento dado le dice Ginette que me vuelva a poner el fotógrafo se había quedado en el carro estaba estacionado en unas 2 cuadras atrás de la cárcel. Voy por el fotógrafo y cuando regreso ya no está. Ahí nos hemos hecho ella y yo muchas preguntas si la búsqueda debió haberse dado desde ese mismo momento. Lo cierto es que tanto el fotógrafo como yo confiamos plenamente en que ella había ingresado. Cuando fuimos a averiguar a la entrada de la guardia, nos dijeron que Ginette había entrado, que ella tenía una reunión en la dirección de la cárcel. Nos quedamos tranquilos. Era habitual que Ginette entraba cotidianamente, salía en el grupo de abogados, que salía hacia la 1 de la tarde. Hacia la 1 de la tarde no salió. A mí me empezó a entrar la inquietud de lo que estaba sucediendo. Llamé 2 colegas más del periódico, empezamos a buscar en los sitios donde la gente deja las carteras y las cosas que no se pueden ingresar a la cárcel para saber dónde había dejado el celular y dónde había dejado sus pertenencias. Volvimos a averiguar y algunos presos que habían hecho parte del grupo que había capacitado a Ginette nos decían que no, que ya estaba adentro. Nosotros quedamos ahí a las 3 de la tarde. Le dije yo a mi compañero que si a las 5:30 que salía el nuevo grupo de abogados Ginette no aparecía, nos teníamos que comunicar con el CTI. Lo hicimos. A las 5:30 no salió Ginette. Llamé al doctor Pablo Elías González, que era el director del CTI, le comenté la situación. Él me dijo: denme el número del celular de Ginette. Le di el número del celular y efectivamente a los 5 minutos me llamó y me dijo: el celular de Ginette está a la salida entre Villavicencio, a la salida hacia el municipio de Puerto López. En ese momento empieza la búsqueda, empieza la dramática búsqueda de lo que está sucediendo. Ya Ginette, dentro de lo que su soberanía de mujer y de víctima quiera contar de lo que sucedió, hay un episodio donde ella me relata que en algún momento, cuando ellos la llevan en un estado lamentable, frenan el vehículo y más o menos conversan entre ellos que hay que deshacerse de la persona y la dejan tirada en una carretera. Y ahí empieza el segundo drama, que es empezar a mirar la recuperación de Ginette, que era una cosa absolutamente dramática. ¿Cómo hacerlo? Era absolutamente imposible.